es muy importante poner las flores adecuadas en el lugar adecuado. Y de la misma forma, Baba ve a todos sus hijos como un solo buque. Y imagínense, todos nosotros traemos, cada uno de nosotros trae su propia especialidad a la variedad del buque que Baba tiene enfrente de él. Entonces, ¿cuál es la especialidad que yo estoy aportando? Cada uno de nosotros, por los pasados miles de años, hemos estado viviendo con esta conciencia de solo ser un ser humano. Y ahora estamos viviendo, y vivíamos con en la conciencia de ser los hijos de unos determinados padres. Y eso era la forma como entendíamos la vida. Pero Baba viene y nos plantea que somos un ser que no está sujeto al proceso de muerte ni de nacimiento, sino que solo al proceso de renacimiento. Y también nos da la experiencia de todas y de cada una de las relaciones con Él. Entonces, simplemente aprecien la belleza, apreciando la belleza de la edad de la confluencia. Hace algunos días la Molly Baba dijo que debíamos apreciar eso porque ver cuán hermosa es la edad de la confluencia, cómo es nuestra vida, que estamos con Baba y nos vamos a dar cuenta cómo era nuestra vida antes de llegar a Baba y cómo, en qué se ha vuelto mi vida ahora después de haber venido a Baba. Y estuve escuchando algunas cosas hace algunos días y la hermana estaba hablando de cómo cuando ella vino a Baba, ella hizo una enorme transformación en su vida y sabiendo que sola por sí misma, trabajando en ella, nunca hubiera sido capaz de traer a su vida esa transformación, pero volviéndose una hija de Baba, conociendo el conocimiento de Baba y y de las enseñanzas que Baba nos da, es posible traer para nosotros una transformación tan importante sabiendo que no lo estamos haciendo solos, sino que estamos con Baba, quien hace posible esa transformación. Entonces, apreciando la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿dónde, y sabiendo dónde estaría sin Dios? Yo he estado viviendo en esta conciencia de ser un ser humano físico durante mucho tiempo, pero Dios vino y me dijo, esa es la forma equivocada de vivir. Porque yo estaba viviendo como un hijo de seres humanos, pero ahora estoy viviendo como un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios es mi padre y mi madre. Y, y viendo a ese padre, ¿cómo va a ser los hijos? Y usualmente decimos de Dios, Dios crea a los humanos con su propia imaginación y los seres humanos son iguales a Él. Pero eso no entendemos realmente lo que significa. Cada religión tiene una perspectiva distinta de Dios. Algunos eh, se dice que Dios es un punto de luz, que es incorporeal, pero cada uno igualmente tiene una versión distinta de lo que Dios es. Y ahora que Dios viene y nos da su presentación, no solamente a Él mismo, sino que a mí mismo, entonces es posible para mí
forjar una relación con Dios y ser una hija de Dios. Antes de eso, antes de tener una presentación y de saber quién era Dios, no es posible hacerlo, tener esa relación y esa conexión con Dios no es posible, pero solo cuando yo lo conozco y lo entiendo es cuando puedo tener una relación con Él. Entonces Baba viene y me dice que la primera cosa que debo hacer es dejar la conciencia del cuerpo y volverme consciente de alma. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer yo, cambiar mi conciencia de ser un ser humano y a vivir como un alma, porque Dios es un alma. La diferencia está que Él es supremo. Y entonces yo debo vivir en esa conciencia de ser un alma. Eso significa que voy a representar todas las cualidades del alma en todas las relaciones que yo tengo. Entonces, es la primera cosa que Baba me pide que sea, es ser pacífico. Y eso va a ser la primera transformación que tiene lugar, volverme pacífico. Antes yo estaba buscando por paz y era muy infeliz, pero ahora que he encontrado a Dios, me he encontrado a mí mismo, he empezado a experimentar la paz y me he vuelto pacífico. Generalmente cuando tú vas a un encuentro y hay un grupo de BKs, la atmósfera es cuan- cuando estamos sentados todos juntos y no estamos involucrados en otro tipo de actividades, es una atmósfera muy tranquila, muy pacífica, muy armoniosa, porque todos que estamos sentados, estamos en la reunión, estamos sentados en la conciencia de ser los hijos de Dios, vivir como los hijos de Dios. Significa que nosotros no nos comparamos con nadie y que ser mejor o peor, más junior o más senior. No, porque todos somos los hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Entonces vivir en esa conciencia significa que naturalmente hay armonía, porque todos nos vemos unos a otros como almas. Como Baba a menudo habla, nosotros estamos practicando la fraternidad, la conciencia del alma em, hace que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, nuestro tiempo, cada momento, todo es, lo experimento desde la experiencia de ser un alma, un ser pacífico, soy un alma, un hijo de Dios. Y, y esa conciencia de dónde viene, las vibraciones vienen de las cualidades de Dios. Dios es el benevolente, aquel que remueve todos los trazos de sufrimiento. Y ser un hijo de Dios, yo le pregunté a tres personas hoy día a la mañana y lo que me contestaron respecto de cómo es vivir como un hijo de Dios fue lo siguiente: significa ser feliz. Y por eso es que ha venido Dios en este tiempo. Y la tercera persona dijo estar contento. Entonces Dios va a venir y traernos a nosotros eh, perspectivas que no necesitamos nada físico, pero todavía
Nos sentimos sustentados por Dios a través de la energía que nos está dando Él. Y em, hay tres aspectos importantes. Una es tener luz, recibir luz, y la tercera es recibir poder. Entonces, cuando nos consideramos un hijo de Dios, tenemos esas tres variedades. Y debido a eso, todo lo de Dios es nuestro. ¿Y qué es lo que Dios tiene? En realidad Dios no tiene nada, pero tiene toda la luz y todo el poder. Entonces lo que recibimos justamente eso, recibo su luz y su poder. Y esto nos capacita para que lo que sea que nosotros queramos, podemos ser exitosos en eso. Y por eso es que decimos que la victoria y el éxito está garantizado porque Dios nos da ese derecho de nacimiento. Si yo estoy viviendo en esa conciencia de ser un hijo de Dios, definitivamente el éxito está garantizado. Pero en el momento en que olvido eso, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Maya viene, y tan pronto eso sucede, nos volvemos débiles y ya no vamos a seguir siendo, pudiendo experimentar el sentimiento de victoria, y nos vamos a decepcionar con nosotros mismos. Y por eso es muy importante mantener a Baba con nosotros como nuestro compañero, sabiendo que Él va a estar proveyendo todo para nosotros. Hay una persona que estaba viajando a algún lugar y que estaba un poco perdido, y fue, fue un avión que le llevó, eh, perdón, tuvo que tomar un avión y se dio cuenta que estaba al medio de dos asientos, uno de los cuales estaba ocupado por una niña y la otra por una anciana. Y entonces él se puso el cinturón y el avión partió, y un rato después hubo turbulencia, y, y había mucho caos y la gente estaba muy, muy perturbada, y estaban desesperados porque imaginaban lo peor. Y él miró a la anciana y ella también estaba luchando contra todo. Y miró a la niña y la niña tenía, estaba dibujando y estaba absorta en eso, y ni siquiera se dio cuenta de que había turbulencia. Ella continuó de esa forma y dibujando, y esta pequeña niña parecía estar viajando solo, y él se quedó un poco preocupado pensando, ¿cómo puede ser que esa niña esté viajando sola? Pero no preguntó nada porque lo que estaba intentando era manejarse correctamente él. Y luego terminó la turbulencia, y cuando aterrizaron, eh, y le preguntó a la niña, eh, ¿cómo es que nada te afectó? Y ella se veía tan confortable y pacífica en su asiento, sin tomar conciencia de lo que había pasado. Entonces le preguntó a la niña, ¿te diste cuenta de las turbulencias? Sí, le dijo la niña, sí, pero no te afectaron, tú te veías tan calmada y compuesta a pesar de toda la turbulencia. Oh, ¿y tú no tenías miedo? Y la niña dijo, no, afortunadamente yo no tenía ningún miedo. Y dijo, mi madre es el piloto de este avión y él ha venido para... Y él me da toda la seguridad. Y entonces
Él se dio cuenta que como la niña sabía que su padre era el piloto del avión, se sentía muy tranquila. De la misma forma, Dios es nuestro guía y realmente está volando el avión de nuestras vidas y se va a asegurar de que nada nos pase. Todo lo que tengo que hacer es tener la fe de que Él va a hacer lo mejor por nosotros y nada más que eso. Y esto es lo que la niña hacía. Ella no podía hacer nada, simplemente seguía dibujando, sabiendo que su padre la estaba cuidando y que no permitiría que nada malo le pasara. Y eso es lo que pasa cuando un padre tira al aire los pequeños niños y los niños se sienten tan confiados que los padres no van a permitir que nada les ocurra, nada malo les ocurra. Y a veces lo que vemos aquí en el Global House es que hay pequeños niños que vienen eh, a las bebés y bebés muy pequeños, algunos de ellos 6 semanas, 2 meses, y todos aman los niños, entonces se ponen a jugar con ellos y los niños, algunos de ellos son tan, tan desapegados que ellos se irían a cualquiera sin hacer ningún ruido. Y, y, y lo que ocurre es que tan pronto alguien los toma en brazos, el bebé se da cuenta de que no son los brazos de los padres, entonces el bebé experimenta paz en los brazos del padre, pero cuando va a los brazos de otras personas que son extrañas, no sienten lo mismo, entonces no existe una conexión. Ellos tienen miedo y temor eh, porque no son sus padres. Entonces es lo mismo que ocurra con Baba, que él se está preocupando de que nada malo pase con nosotros. Entonces, por eso yo siempre constantemente debo mantenerme en la conciencia de ser un hijo de Dios, vivir en esa conciencia. Yo soy su único hijo. Nosotros tenemos aquí a una hermana que una de sus eslogans en el WhatsApp es: yo soy la elección de Dios. Imagínense, en tantos billones de almas, Dios nos ha escogido a mí. Entonces es un hermoso mantra y que va a terminar em, la próxima fin de semana, pero y Y es lo que le pasaba a Brahmababa, aunque él a veces decía que él no recibía el mismo beneficio que todos los brahmins, porque Brahmababa no podía recibir un abrazo de Shibaba porque Shibaba está sentado en su cuerpo. Y siempre decía que ustedes son tan afortunados porque ustedes pueden experimentar un abrazo de Chipaba, pero por supuesto es evidente que él había sido escogido, Brahmababa fue escogido por Chipaba, así es que tiene un lugar especial. Fue el hermano Yogesh quien me pidió este tópico y cuando me lo hizo, eh, yo recordé haber compartir con Daddy Yankee tanto tiempo y que ella sentía que ella debía vivir en la conciencia de ser una hija de Dios y ser la mano derecha porque no habían otros instrumentos.
Le están pidiendo que hable más lento. Un segundo. Se levantó. Bueno, explica que cuando todos nos intoxicamos, comenzamos a hablar más rápido, pero pide las disculpas. Dice entonces, vuelve al tema de que Daddy Yankee siempre vivía la conciencia de ser un hijo de Dios y ser una mano derecha y ser de Dios y de hacer lo que nadie más podía hacer. Entonces, mirando a todos nuestros ancestros y específicamente en cinco de ellos, Mama, Baba y la Trimurti Daddy, Mama vivía como una hija de Dios, pero con su fe y respeto de Dios, que ella siempre se mantuvo a sí misma a una distancia de que yo soy un ser ordinario. Entonces, en- pero así todo tenía la conciencia de que era hija de Dios y ella sentía que Dios había confiado en ella para establecer todas las disciplinas y todos los sistemas. Y entonces estaba muy consciente de toda la responsabilidad que se le había dado. Y por una parte, ser la hija de Dios y por la otra, ser una protectora de la Yaya. Y ella tenía que hacer todo para asegurarse que todo la Yaya funcionara eficientemente y nada se desperdiciara. Ella siempre era tan económica en todas las cosas. Mirando a Baba, la conciencia que Baba tenía era sí, yo soy un hijo de Dios y solo en este tiempo tengo la posibilidad de practicar esa conciencia, pero al mismo tiempo ella tenía una relación especial con él, de que yo soy su único hijo y todos los otros hijos son adoptados y por lo tanto todos los otros, Shiv Baba es el abuelo. Y por eso él tenía esta conciencia de haber sido seleccionado por Baba y sentía la intoxicación de que era el único que comía, se iba a dormir con Chipava. Mirando la vida de Dadi Prakash Mani, ella también vivía con esa conciencia de ser un hijo especial de Dios, pero al mismo tiempo ella vivía con la conciencia de ser un trustee, un depositario. Ella era un trustee en el sentido de que yo no estoy haciendo nada. Dios está haciendo todo y yo soy solamente el instrumento para cuidar la yaya de Baba. Y en ese sentido era como ella sentía tal levedad en ella porque ella no sentía que ella era la que estaba haciendo. Por el contrario, ella vivía la conciencia de Baba Karan Karavanjara, aquel que está haciendo que todo se haga y soy yo la que lo estoy haciendo. Entonces, experimentarse de esta forma en todo lo que ella dice, experimentaba eso en todo lo que hacía. Mirando a Dari Gulsar, un alma con un rol muy especial, pero al mismo tiempo siempre en la conciencia de que era una hija de Dios, pero y porque todas las relaciones lókicas habían sido olvidadas por ella y solamente tenía a su madre Loki que a la vez se había vuelto al Lokic, pero ella no vivía en esa conciencia, sino que solamente vivía en la conciencia de que su madre era otra hija más de Dios, pero al mismo tiempo su práctica era ser un observador totalmente desapegado
Y es por eso que ella fue capaz de ser, de desempeñar ese rol, de ser el carruaje de Dios por tantos años. Porque imagínense, Dios está entrando a su carruaje y usando ese carruaje. Y durante ese tiempo en que Dios está usando ese carruaje, Él está teniendo una reunión con todas las almas que están en esa reunión a través de este carruaje. Entonces ella está viendo a todo respecto de todas las almas y por supuesto estas almas eh, eh, podían influenciarla, pero ella entonces se permanecía completamente desapegada y eh, para que de esa forma no pudieran influenciarla. Y ella vivía de esa forma, de tal manera que nada pudiera influirla. por- y porque de otra forma habría sido muy fácil, porque ella veía algunas de las, de las cualidades y también de las debilidades, pero no permitía que nada de eso la afectara. El estar completamente desapegado y así todo tan amoroso. Y todas las cualidades de todos ellos eran que eran muy, muy amorosos, tal como es el Padre. Entonces, la especialidad de un hijo de Dios es que van a personificar las cualidades de Dios, cuales sean las cualidades de Él. Un hijo verdadero y obediente y leal realmente va a tomar todas las cualidades de Dios y él va a vivir con los restos de la familia de la misma forma como el padre lo hizo, especialmente con los más antiguos van a representar las mismas cualidades de Dios y van a manejar la familia de la misma forma y no se va a sentir ninguna diferencia. Baba entonces siempre será visto. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Chibaba? ¿Y por qué querían ser como Chibaba? Y los hijos que tenían metas por sí mismos siempre quieren volverse iguales que el padre. Y en la medida que los padres sean grandes personajes, los hijos van a querer hacer lo mismo. Entonces, de esta forma, Baba está mostrándonos una forma de vida donde nosotros, como los hijos de Dios, podemos vivir una vida que está llena de las cualidades de Dios. Y eso pues, solo puede ocurrir cuando hay una conexión constante con Dios. Entonces, yo creo que la esencia de la conversación de hoy día, vivir como un hijo de Dios, significa vivir, primero que nada, en la conciencia de alma, porque solo de esa forma podemos tener una conexión y poder decir, poder sentirse como un hijo de Dios. Y para sentirse aceptado por Dios, tengo que vivir en la conciencia de que soy un hijo obediente, porque solo así voy a vivir, voy a sentir que Él me acepta. Entonces, cuando un hijo está realmente siguiendo las huellas de un padre, viviendo en la vida que el padre quisiera que hubiera vivido el hijo, entonces el padre va a aceptar a ese hijo. Y para mí, sentirse seguro en la vida, yo tengo que entregarle todo mi ser a Él de tal manera que no haya nada que esté creando ningún tipo de obstrucción o ningún tipo de obstáculo. Si yo estoy viviendo en esta conciencia de alma,
entonces mi vida está lleno de de la fragancia, de la paz, de la felicidad y del amor. Y sin eso no puedo experimentarlos. Entonces siento que Dios ha venido a compartir esos tesoros conmigo, habiendo eh, y me hago consciente de cómo yo perdí todas estas cualidades a lo largo del ciclo y podemos decir que es porque olvidamos que somos los hijos de Dios y es por eso que perdimos esa conciencia. Pero ahora, desde esa conciencia, entonces, podemos mantenernos a nosotros, podemos mantener todos los tesoros que Dios nos ha dado. Y es por eso que eh, se vuelven las cualidades del alma, la paz, el amor, la felicidad, la pureza, etcétera. Simplemente imaginen ser. Simplemente imaginen la relación entre el padre y el hijo. Se disfruta mucho más cuando hay comprensión en esa relación. Un hijo que nace de 6 meses, a los 6 meses no entiende nada. Entonces es totalmente dependiente de sus padres para que le provean de todo lo que necesita. Y tan pronto el hijo crece y se vuelve más maduro, entonces la relación con los padres se vuelve más significativa el hijo es capaz de compartir con el padre y el padre también se sienta muy feliz de poder hacerlo. Cuando un hijo está aprendiendo, el padre se siente muy, muy feliz. eh, y se siente muy orgulloso de que el hijo esté siguiendo sus huellas. De la misma forma, el padre se siente así con nosotros cuando nosotros seguimos sus huellas, porque estamos viviendo con las cualidades de Dios, siendo esas cualidades la misericordia, la verdad, y como un hijo de Dios, tener esa honestidad, esa confiabilidad en mi relación con Dios me permiten decir, sí, yo soy un hijo de Dios, pero si no tengo esas cualidades conmigo mismo, ni siquiera ni siquiera conmigo, perdón, entonces eh, no voy a poder sentirme honesto con el Padre y sentirme un hijo de Dios. Pero si tengo, si a veces sucede que cometemos un error y tenemos miedo de eso, pero entonces tenemos que contarle a él y la relación si no hacemos eso, la relación se puede alejar porque ya no está esa honestidad. Entonces, probar que yo soy un hijo de Dios, vivir con el Padre con tal honestidad en nuestra relación, no solamente con el Padre, sino que contigo mismo también, eh, requiere que no nos no nos decepcionemos ni a Él ni a nosotros mismos. Entonces, decirle lo que está eh, pasando, Él puede ayudar. Es como ir a un doctor y que el doctor le decimos lo que, si no le decimos lo que está pasando, Él no puede ayudarnos. Y tuve esta experiencia hace poco en una visita al hospital y cuando me hicieron un examen de sangre, me ellos esperaban que yo les diera alguna información complementaria. em, no les bastaba con
haberme tomado el examen de sangre. Y eso es lo que ocurre con Dios. Él está esperando que nosotros le contemos qué es lo que está sucediendo en nosotros y de esa forma nos puede ayudar. Y Él es aquel que puede leernos a nosotros y puede hacer milagros con nosotros y volvernos deidades. Pero si no sabe lo que nos pasa, no puede hacerlo porque nos dice, Él no es quien se tiene que convertir en deidades, somos nosotros. Y es por eso que Baba dice que tenemos que hacer esfuerzos y eso solo puede ocurrir a través de la transformación del alma mediante la conciencia de alma. Y sin eso no es posible porque Dios no es físico, por lo tanto, para vivir como un hijo de Dios, tengo que vivir de la misma forma como Él vive. Y eso es vivir sin el cuerpo. Y es hermoso que este mes estamos practicando justamente eso, ser sin cuerpo y más allá del cuerpo, lo que significa que vivimos en el cuerpo, pero desapegados del cuerpo. Y esta tipo de práctica nos permite experimentar el mismo tipo de cualidades que el Padre tiene dentro de nuestras vidas y por supuesto no solo para nosotros, eh, y porque Dios es el océano, por lo tanto, Él no tiene nada reservado para sí mismo, sino que Él lo comparto porque es ilimitado, a diferencia de nosotros que somos muy limitados. Por lo tanto, Él nos está enseñando a vivir de esa forma ilimitada, lo mismo que Él. Y es por eso que esta familia Brahmin se experimenta como una sola familia, porque si no estaríamos viviendo como diferencias entre los países, entre las culturas, pero ahora Dios, Baba, nos está trayendo a todos, nos está acercando con la conciencia, con una sola conciencia de que todos somos los hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Solamente em, esparcir las cualidades de Dios, la bondad y la misericordia de Dios. Y la gente dice, ustedes son tan afortunados que están viviendo una vida con Dios. Imagínense cuán grande es la fortuna que tenemos que podemos vivir eh, que podemos vivir esta vida con Él. Y nosotros disfrutamos de eso y también disfrutamos de la libertad. Y lo que Baba quiere es que nosotros vivamos de esa forma y que lo comportamos con otros. Esta es la responsabilidad que tenemos. Esta es la única cosa que Daddy siempre quería. eh, y yo lo he experimentado aquí de la familia de Baba y me gustaría que todos los experimentaron. Y Daddy siempre decía, entonces también tienes que hacer lo mismo con las otras personas. Y, y lo que quería en los últimos días en que estuvo acá es que nos comunicáramos con Dios a través del silencio y no a través de las palabras y de esa forma le comunicáramos a los otros esta experiencia. Y ahora, más y más, Baba nos está pidiendo que vayamos a esa experiencia de calma y de silencio. Y me gustaría parar acá. Si alguien tiene alguna pregunta, feliz de responder. De otra forma, me gustaría tener alguna meditación profunda y poderosa. Me disculpo de haber ido un poco rápido, me esforcé lo más posible en ir lo más lento posible, pero quizás no pude hacerlo tanto como hubiera querido.
No se ve ninguna respuesta, perdón, ninguna pregunta. Y estaba pensando que Baba es nuestro padre, madre, amigo e hijo. Entonces, cómo podemos volver a Baba nuestro hijo? ¿Puedes compartirnos algo de eso? Entonces, yo soy un hijo de Baba y Baba es mi propio hijo. En este contexto, el hacer a Baba su hijo significa proveer a Baba, porque ese es el rol de los hijos, de los padres, perdón. Entonces, eso significa que yo le proveo de todo. Y eso significa que le doy a mi hijo todo lo que yo tenga. Entonces, cualquier cosa que yo tenga no es realmente em, no lo conservo para mí, sino que se lo entrego a Baba. Y eso significa que yo vivo con Baba como mi hijo. Y la especialidad, y dice siempre que la especialidad de las madres es compartir. Entonces, ahora, cuando yo lo hago a él, mi hijo significa que yo debo proveerle a él. Puede ser que yo no tenga nada, pero al menos darle lo que sea que yo puedo darle de mí misma. Y lo que decía de mamá es que cuando ella llegó a la Yaya, ella no venía con nada, pero ella le rindió todo a la Yaya y a Chibaba. Entonces, perdón, Brahmababa le rindió todo, y por eso es que lo convirtió en su hijo. Y a diferencia, Mama no llevaba, no traía nada, pero ella se rindió completamente a Chibaba, y lo que sea que ella hacía, el conocimiento que ella tenía, ella estaba tan consciente de estarlo usando, lo mismo que su cuerpo físico y su intelecto, al grado que, como decía Ramesh, incluso cuando ella estaba en el auto, ella no miraba a su alrededor para ver qué era lo que pasaba a su alrededor. Ella solo estaba consciente de Chipada, iba concentrada en eso, y por eso decía que mis ojos no están viendo nada. Ella no estaba consciente de nada de su exterior. Entonces, sí. Yo hago eso, quiere decir que yo le entrego todo a Baba, aunque no sea algo físico, pero sí de todos los recursos espirituales que ella tenía y los usaba para el servicio, y por eso ella reclamó el número uno. Brahma Baba entonces entregó todo lo que él tenía, y él se volvió el número uno también, eh, po- eh, considerando que nada era para él ni para sus hijos, ni siquiera les dio un penique a sus hijos, porque para él todo era de Baba, de Chip Baba. Tenemos 5 minutos todavía. No hay preguntas, no tenemos ninguna pregunta. ¿Te gustaría compartirnos acerca de tu familia Lokic y de tu experiencia con ellos? Porque yo creo que toda tu familia era una familia Brahmin. ¿Lo era? ¿Nos puedes contar algo? ¿Estuvimos sobre eso o se está entrecortando? Mis padres sí, efectivamente tomaron el conocimiento, pero
cada uno eh, tenía su papel en el drama y y mis hermanos y mis hermanos no siguieron el camino de Brahma Kumari, pero ahora sí, dos se acercaron a Brahma Kumari. Yo me siento muy afortunada en haber tomado este nacimiento físico en esta familia en particular, porque mis padres eran religiosos. Nosotros no tuvimos ningún tipo de comida que no fuera vegetariano porque nacimos en una familia de Gujarati que son todos vegetarianos. Y entonces, habiendo vivido en esta atmósfera de pureza, donde no había ni alcohol ni cigarros, era un ambiente muy protegido, como con un escudo de protección. Y cuando este conocimiento llegó en el año 1977 a través de mi madre, que fue la primera y que fue ella la que dijo, ustedes deben ir y tomar este conocimiento. Y en esa época no había el concepto de los 7 días, eso vino un poco después. Y la hermana nos estaba compartiendo algo de un libro de ilustraciones de Raya Yoga. Y en India la primera lección es realmente la imagen eh, del alma, del esqueleto y del ser humano. Entonces, cómo la luz más la materia se convierte en un ser humano. Pero también habían otro concepto en eso, y es como el alma transmigra a un cuerpo humano. En el hinduismo hay un concepto de que hay 84.000 nacimientos y que cada uno de ellos es en diferentes especies, pero una de estas ilustraciones del Raya Yoga es que tú plantas esta semilla en particular y que este es el árbol que vas a obtener. Y hay un ejemplo entre un árbol de tomate y de mango. Y entonces solamente se obtiene eh, los frutos que corresponden a la semilla, y eso dejó muy claro que las almas humanas solamente pueden ir a un cuerpo humano, y no es posible que vayan a un cuerpo de un animal. Y eso, cuando lo entendí, me pareció muy, muy atractivo, eh, porque habían conceptos tan claros respecto de todo, y eso, por supuesto, nosotros tomamos el conocimiento y practicamos meditación por cerca de 2 a 3 meses. Yo estaba todavía en el colegio, y después me di cuenta que en este tipo de vida hay mucha renunciación, y me dije a mí misma, no voy a practicar esto, pero el alma tiene que ir a través del viaje, y solo en el momento en que el adecuado va a volver. Y entonces eso es lo que sucedió conmigo. Durante 4 o 5 años me mantuve alejada, y después vine a Brahma Kumaris nuevamente, aunque mis padres se habían mantenido en Brahma Kumaris todo ese tiempo. Y después, un poco años después, de, fuimos invitados a un programa de Chip Ratri, y y mm, ahí nos encontramos con algunas de las personas que nos habían enseñado el conocimiento, y nos dijeron, ¿por qué no regresen? Es posible que no vayan a venir todos los días, pero por lo menos algunos días. Y bueno, sabemos que lo que pasa es que cuando le damos un dedo a Baba, él nos toma la mano completa, y eso fue lo que sucedió.
Entonces, lo que nos dijeron es, bueno, partan con clase en la tarde y después nos dijeron, vengan en la mañana 3 veces a la semana. Y después nos dijeron, ¿por qué no viene todos los días? Y eso es lo que comenzamos a hacer y lo que sea que era la parte del alma. En el drama esa parte estaba abierto y yo seguí en el 1985, me comencé a quedarme en el centro y Daddy siempre fue muy generosa en darme tantas responsabilidades. Yo satisfacía una responsabilidad y antes de que lo supieron, ella ya había desarrollado la confianza en uno para darle una segunda responsabilidad. Pero eso no significaba que uno dejara la primera, entonces tenía ahora dos responsabilidades y así a lo largo de los años te daba una tercera responsabilidad y es así como Baba, Drama y las daddies eh, eh, se intentaban que todos nosotros tuviéramos una experiencia completa, polifacética y yo me siento muy afortunada de haber estado todos estos años con Daddy, en los cuales ella nos enseñó tanto y ahora a veces no tienen ni siquiera que pensar en algo porque todo el training que Daddy nos ha dado y que está dentro del alma, y entonces cualquier sea el problema que el alma deba enfrentar, uno sabe exactamente, inmediatamente todo lo que tiene que hacer. Y eso ha sido fantástico para nosotros. Y ahora que no tenemos a las Daddy, pero tenemos a Sister Gently. Y aunque ella eh, está en poco tiempo en Londres, pero em, por lo menos está viniendo acá y ojalá próximamente va a estar 2 a 3 semanas. Sí, pero con el training que Daddy nos dio a todos ha sido un buen sustento para todos nosotros contar con esa enseñanza de las Daddy.